un viejo conocido, gran divulgador y sobre todo su medio, por lo menos en el que parece que ha tenido más éxito han sido las redes sociales, en las que se dedica a divulgar diferentes facetas de lo que son elementos de recreación histórica y también sobre las artes marciales históricas europeas, ya sea sobre armamento, tratadística y bueno, yo creo que él ya podrá explicar más adelante con de manera mucho más certera su manera de divulgar. Por otro lado, tenemos a Elena Miramontes, que hace no mucho tiempo, ¿cuántos meses podría llevar? Hará un añito. Un año. No, pero, un poco menos. Yo creo que algo menos de un año. Ha publicado una traducción al castellano del el nombre completo, nunca me acuerdo. Nosotros vulgarmente le decimos colectánea. Y efectivamente para mí es la colectánea. La colectánea, bueno, tiene un nombre en latín macedonio, que es la obra principal, no la única, pero sí la que dentro del mundo de la arte marcial histórica europea tiene más interés para nosotros, el conductor italiano Pedro Monte. Bueno, su conferencia no solamente nos hablará de la figura de Pedro Monte, sino que también será interesante que comparta con nosotros una parte fundamental y muy poco conocida, y a veces muy poco reconocida también, que es la traducción de fuentes, que es básicamente con lo primero que tenemos que trabajar, y sin personas que dediquen su esfuerzo y su talento, bueno, y su conocimiento a esa labor, nosotros no podríamos progresar ni podríamos estar donde estamos hoy día, que es en un punto bastante interesante. Agradeceros vuestra presencia aquí, porque es importante que no solamente trabajemos eso en los seminarios, en las partes más prácticas, más físicas, sino que sin conocer el contexto de nuestras artes marciales históricas y también otras facetas que no suelen ser mostradas, creo que nos perderíamos muchísimo de todo este mundo que aspiramos a hacer cada día un poco más grande y un poco más cercano al público en general. Bueno, y sin más, pues un fuerte aplauso para Pelayo y Elena. Y bueno, y creo, Pelayo, que empiezas tú. Bien, pues el micro es todo tuyo. Muchas gracias. A ver. Bueno, buenas tardes. Bueno, pues soy Pelayo Mejido, de la Escuela Asturiana de Esgrima Antigua, y que decía él un poco mi forma de hacer las cosas, pues bueno, sí soy un poco especial, y la verdad que básicamente es el no preparar absolutamente nada y hablar como se me viene a la cabeza. Por suerte hay guión, no un poco con el PowerPoint. Pero bueno, sobre todo porque bueno, ahora mismo pues tampoco hace falta que hablemos aquí de una forma ultra técnica, no, tampoco está preparada pues esta ponencia para que sea un congreso universitario, que sea algo académico. No he puesto bibliografía. Luego ya si alguno quiere algo en concreto y demás, pues si a alguien le interesa la bibliografía, que no suele ocurrir, pero bueno, si alguien quiere pues profundizar en alguno de los temas que hablemos, porque básicamente lo que quiero, antes de empezar propiamente, quiero hacer un repaso rápido a lo largo de la historia, más o menos lo que simbolizaba a rasgos muy generales el portar espada, todo esto que significa, todo lo que acompaña a nuestro juguete favorito. Quiero hacer un poco un repaso muy rápido, porque mi idea es generar un poquito, dentro del tiempo que tenemos, aunque luego podemos comer un poquito de tiempo por otro lado, quería generar un pelín de debate, ¿vale? Es decir, que la idea es hacer mitad y mitad, ¿no? De hacer preguntas y demás. Evidentemente luego si alguno no, pues si ninguno quiere preguntar nada, pues oye, ese tiempo que se puede quedar Elena, así que maravilloso. Bueno, pues lo vamos a hablar un poco de qué es una espada, porque es una tontería, pero a veces el saber qué es una espada
puede cambiarnos por completo la forma de entender las cosas. Incluso también voy a mencionar algo que no es una espada, que es también el sable, ¿no? Y que el sable por su propia definición no es una espada, pero al final tenemos que meterlo dentro de este juego. Y pues a la hora de hacerlo, pues vamos a tener en cuenta pues todos estos factores que tenemos aquí, ¿no? Pues por un lado, ¿qué es para esa sociedad? Si nos está dando un punto específico de estatus o si está simbolizando algo, el hecho en sí de llevarla, que a veces puede servir un poco como si fuese un DNI, ¿vale? El factor religioso que puede afectar a la espada y sobre todo, evidentemente, pues siendo nuestra especialidad las artes marciales históricas europeas, pues evidentemente pues el cristianismo va a jugar un factor bastante importante, ¿vale? Pero bueno, que esto podría ser extraíble pues tanto al mundo islámico, a todas las culturas asiáticas, africanas y demás, ¿vale? También, por supuesto, la moda, porque no nos podemos olvidar que hay veces que el por qué esta guarnición de ropera evoluciona a esto otro si en realidad podría ser peor que el anterior, ya, pero molar es muy importante, ¿vale? Y eso lo sabemos nosotros como practicantes de esgrima histórica. Uy, qué pantalones más monos. Igual no protegen tanto como estos otros, pero me tengo que ver guapo en el espejo, y eso con una espada, evidentemente, en un siglo XVII, pues pasaría exactamente igual, ¿no? La economía del momento también nos va a ser muy importante, ¿vale? Porque evidentemente las espadas no siempre han costado lo mismo, ni tenía las distintas personas la capacidad de poder comprarlas, ¿vale? Y pues todo esto pues al final engloba un poco el contexto del arma, que es algo importantísimo, es algo que hemos visto en prácticamente todas las clases. Quizás Eduardo es el que más haya extendido hoy de las que yo he podido ver, porque evidentemente el Macahuel pues va a requerir un contexto mucho más importante que uno que nos dé una clase de espada larga, porque es algo como que ya conocemos un poquito más, ¿no? Y bueno, pues voy a empezar un poco por el tema de la edad antigua, ¿no? Sobre todo he centrado un poco mi investigación en todo lo que son las culturas celtas, pues aquí en España también celtíberos, íberos, si nos vamos también, iba a decir un poquito más abajo, bueno, estamos abajo, ¿no? Pero incluso la zona tartésica también tendrá una importancia muy grande este mundo de la espada, pero no, ¿vale? Porque al final lo que nos podemos encontrar es que sí, hay espadas de muchísimos tipos, ¿no? Quizás la más conocida es la falcata, aunque en realidad no sería la más común en la península, ¿no? Porque en general está más relegada a la zona del sureste, aunque hayan aparecido algunas falcatas en otras partes de España. Muchas veces se cree que podrían ser por comercio, pero espadas de antenas, espadas de tipo latenia, cuando hablamos de una segunda de hierro, pues cuando más cosas tenemos. Como estamos ahora haciendo una investigación bastante grande de las distintas tumbas de Numancia, en las que vemos gente con un estatus social en una tumba enorme, con un nivel de joyería, de un montón de cosas que nos marcan, en plan de esta peña tenía mucha pasta, con un montón de armamento. Claramente ese tío, sí, a ver, esto ha pasado, ¿no? O sea, son culturas bastante guerreras, incluso carpetanos, que pueden ser una de las tribus quizás más pacifistas dentro del arquetipo que tienen, y a lo mejor no tenían espada. A lo mejor no tienen espada en su entierro. Esto también hay que entender que cuando hablamos de las tumbas de los héroes, que es lo que tengo puesto aquí, se nota un montón cuando entierran a alguien y en ese momento estaban en guerra o no. Porque si están en guerra no lo van a enterrar con la espada, porque evidentemente la espada es algo caro. Pero sí que nos podemos encontrar que muchas veces ese rito de hombría que podría tener un hombre libre, un ciudadano, si nos vamos al concepto de ciudadano más a lo mejor greco-romano, quizás sería el cuchillo, no la espada, ¿vale? Cuando hablamos de, por ejemplo, de cuchillos biglobulares y hablamos del caso de Numancia, por ejemplo, nos encontramos un montón de estos cuchillos que podrían representar, evidentemente esto hay muchísimas teorías al respecto, confirmadas pocas, ¿vale? Pero muchas veces apuntan a que ese cuchillo es lo que nos va a dar ese carácter de estatus, y a lo mejor la espada está acompañando, la espada puede ser algo útil, como siempre ha pasado, como ya sabremos todos, la lanza al final pues va a ser el arma principal para esta gente que lucha a pie principalmente también, ¿vale? Pero igual el arma secundaria pues puede ser la espada, pero lo que te da estatus es el cuchillo, y a veces nos encontramos a peña con 2, 3 cuchillos y una espada, o ninguna espada y 2 cuchillos, o un cuchillo, una espada y entonces al final te pones a ver todas las combinaciones que hay, y aparte de que el cuchillo es bastante más común, muchas veces los cuchillos van más decorados que algunas de las espadas, ¿no?
porque por ejemplo si nos vamos también, es verdad que con espadas tipo la Atene de la Segunda Edad del Hierro, muchas veces las empuñaduras serían de madera o de hueso o de cosas más orgánicas y entonces claro, eso no se conserva, pero si tuviese un baño en plata, si tuviese nielados, si tuviese damasquinados, si tuviese distintas formas que dan ese estatus, que los cuchillos sí tienen, y evidentemente capacidad para hacer un cuchillo de madera lo tenían, pero los ricos no te vas a encontrar un cuchillo de frontón con la empuñadura hecha de madera, te vas a encontrar siempre en el mismo periodo histórico cuchillos mucho más decorados que a lo mejor lo que serían las propias espadas, ¿no? Entonces, ¿dónde está el molar? ¿No? Que al final es lo que importa de la espada, lo que mola. Pues en este caso quizás estaría más en los cuchillos que en las espadas. Y en Grecia, Roma, porque evidentemente hay que mencionarlas, ¿no? Nos va a pasar algo similar. Es decir, la espada está mucho más democratizada, ¿no? Pero es que evidentemente pues Roma tenía una capacidad tecnológica para hacer espadas brutal. Los legionarios romanos son de los pocos ejércitos, por ejemplo, que todos sus soldados sí tenían espada, pero es que esa espada no significaba nada. A ver, bueno, pues si vas por ahí con un gladius, pues bueno, pues serás legionario. Pero ya está. ¿Dónde está el punto? Pues muchas veces el pugio, que podría ser ese símbolo de que ese soldado romano ha participado en tal campaña y entonces su legado le regala ese pugio. Muchas veces vemos que esos pugios son también herencia de los cuchillos biglobulares celtas y entonces también tienen ese significado. Muchas veces también podrán llevar pues, como troqueles y como otro tipo de trofeos que llevarán muchas veces los romanos, como siempre, haciendo copy-paste de todo lo que encuentran, ¿no? O sea, no van a quedarse, no van a tener ellos casi nada propio, ¿no? Y entre los griegos no está tan extendido ese concepto de ese cuchillo, ¿vale? Tienen ese punto quizás un poquito más oriental, pero la espada, o sea, lo que puede ser un sifos, un copis, no es el punto importante. De hecho, lo que marca al ciudadano griego es el escudo. Así como el escudo, como ese elemento específico que le está demostrando que es alguien importante con nombre, que tiene ese estatus de ciudadano, cuando hablamos de escudos específicos de un hoplita, ¿no? Evidentemente, pues un tirao que te lleva un escudo de piel y va con una onda detrás como auxiliar de lo que sería la falange, evidentemente ese escudo no cuenta, pero si tú tienes un escudo con un paño de bronce y una medusa súper guapa pintada, pues igual es que eres tal persona, ¿no? O vienes de tal ciudad y sí van a tener esos significados, mientras que, pues eso, el sifos que a lo mejor lleva la cintura, ni le va ni le viene. Evidentemente, pues a más decorado esté, mejor, ¿no? Nos encontramos, pues, la espada del señor rico, evidentemente siempre va a ir más decorada y eso nos va a ocurrir siempre. Entramos en la Alta Edad Media y aquí, pues para mí personalmente es donde empieza el salseo bueno, ¿no? Quizás en el periodo de migraciones, que todavía estamos hablando de esas espadas, herencia de las espadas romanas, tenemos un punto súper chulo que son las espadas de anillos, ¿vale? No anillos como entendemos una daga con un anillo, una espada con un anillo renacentista, sino que directamente llevan un piercing en el pomo, ¿vale? Llevan un anillo en el pomo que muchas veces puede ser lo que te marca que esa espada a lo mejor te la ha dado como símbolo de fidelidad el anillo, el rey, porque muchas veces el rey a lo mejor te da una espada y luego tú cuando mueres, aunque seas un noble, tú se la devuelves, bueno, se la devuelves tú no porque estás muerto, pero bueno, se la devuelve de tu familia y a lo mejor ya verás si se la vuelve a dar a tu hijo, ¿no? O sea, todavía había cierta herencia, pero no tanto, y muchas veces ese anillo, que en principio sería un anillo más anillo normal, ¿vale? Muchas veces va pegado a esa propia espada. La verdad es que tenemos un montón de casos. En este caso, pues tengo que agradecer a Íñigo Noval, un alumno mío que se está doctorando precisamente en este tema y está sacando una cantidad de información preciosa, ¿vale? Sobre todo él está enfocado en el tema de Gran Bretaña, pero es algo que en todo el proceso de migraciones germánicas, por ejemplo aquí en el caso de España con el tema visigodo y demás, van a marcar muchísimo. Se ven aquí este tipo de espadas y tienen un salseo bastante chulo. Cuando avanzamos un poquito y llegamos al mundo que suele conocer un poco como era vikinga, pero es algo tan que para los anglosajones pues quizás sí, no sé hasta qué punto tenemos por aquí algunos de los amigos fineses, pero bueno, carolingio. Lo siento, tenemos que tirar un poco más para lo nuestro, ¿no? Y al final, lo siento, los vikingos no inventaron gran cosa y básicamente como el Imperio Carolingio era el Estados Unidos de los años 90 del siglo XX en el siglo IX, ¿vale? Pues todo el mundo le copiaba, ¿no? Es como ver un ejército de los años 2000
en cualquier parte del mundo va a copiar a Estados Unidos, ¿no? Pues en este momento pues lo mismo, las espadas que vemos de esta época, que siempre llamamos espadas vikingas, a mí se me sigue escapando a veces, en realidad son espadas carolingias. Perdón. Ya empezamos a ver cierta normativización en cuanto a quién puede llevar espada y quién no la puede llevar. ¿Vale? No es algo que esté extendido en toda Europa, pero ya empezamos a ver que no todo el mundo puede llevar espada. Cada vez se empieza a ennoblecer más. Evidentemente la espada era algo carísimo y en un siglo V ni Dios se podía permitir una espada, excepto que fueses un equites de según los últimos coletazos del Imperio Romano, o fueses un noble, o fueses un... Porque, a ver, una espada es algo muy caro, ¿vale? En este momento no podemos hacer una equiparación real de lo que podría realmente costar una espada, pero había, por ejemplo, una de ellas que llevaba, creo que eran unos 2 kilos de plata en la vaina. ¿Tú cuánto pesa eso? ¿Vale? Y no la consideraban una espada excesivamente cara. O sea, ya solamente en material, de lo que son 2 kilos de plata, ¿vale? Que es como se medía el sueldo de la gente, ¿no? Las libras de plata, en este caso también me estoy refiriendo a un ejemplo británico, ¿vale? Y bueno, sí, pues estamos hablando de muchos sueldos, ¿vale? Lo que podría costar eso, pero entonces por eso evidentemente no todo el mundo se podía permitir llevar una espada, pero oye, si tú te hacías rico, quién sabe, ¿no? A lo mejor puedes llegar a comprarte una porque tú eres un soldado que ha sido soldado toda su vida y dices, oye, pues mira, ya tengo mi casco, a lo mejor he conseguido tener una cota de malla porque maté a uno y la conseguí, porque si no la compras ni de lejos si eres un tirado, pero a lo mejor ahorras durante toda tu vida y cuando ya tienes unos años de servicio, pues a lo mejor consigues comprarte una espada de segunda mano o lo que sea, bueno. Pero todavía no hay ese punto de, no, mira, es que solamente si eres caballero puedes llevar espada, aunque ya empiezan a nacer un poco esas normativas. Cuando llegamos a la plena Edad Media, cuando ya estamos hablando de que ya pasamos de ese punto normando, ¿no? Y ya nos metemos pues en siglos XII, XIII, pues llegamos a XIV, XV, porque puedo hablar de baja Edad Media también con casi estos mismos puntos. Estamos hablando de que una espada pues podría costar unos 200.000 pavos, ¿vale? Al cambio de día de hoy, un poco pues en cuanto a lo que valía unas gallinas, o sea, es una auténtica locura, ¿vale? Pero claro, cuando no tienes que gastarte el dinero en un Ferrari, pues oye, si tú eres rico, pues demuestras tu estatus con eso. Pero es que además estaba prohibido llevar espada si no eras noble, ¿vale? Es un poco la marca de yo llevo esta espada porque soy noble, por norma general. Si soy noble, soy caballero, porque si soy un varón que se dedica al arte de la guerra, que es lo único que tiene que hacer un noble en esta época, pues seguramente fuese caballero. Pero hay una pequeña diferencia aquí en España. Es el único sitio donde la he visto, He mirado algunas también normativas alemanas y demás, y no he encontrado o sea, ellos sí, por ejemplo, si eres noble puedes llevar espada, si no eres noble no puedes llevar espada. Esto es algo común, al menos toda Europa occidental funciona así. Pero en España tenemos otro punto que me hace mucha gracia, es que solamente los nobles pueden tener espada, pero solamente los caballeros, los nombrados caballeros, pueden llevar espada con vaina. Esto no quiere decir que tú vayas por la calle con una espada sin vaina, ¿vale? Que es un rollito así muy LARP de ir ahí con la espada por ahí sin vaina, no porque te cortas, no porque es peligroso. No, en realidad este punto es que si yo soy un caballero, yo llevo mi espada con vaina porque voy caminando por la calle y quiero que la gente sepa que soy caballero. Pero a lo mejor mi escudero va conmigo al lado, mi escudero es noble, o sea, es hijo de un noble. No puede portar espada por la calle, pero si vamos a la guerra, el escudero lucha. O sea, me vas a decir que, por ejemplo, ahora mismo, yo tengo un escudero en recreación histórica, ¿vale? Que mi pequeño Jaime, que ahora mismo ya me saca una cabeza, aunque tenga 16 años, me vas a decir que yo no voy a llevar ese maromo a la guerra. Pues claro que sí, va a luchar a mi lado. Yo le dejo una espada, sin vaina ni nada, va a luchar conmigo, ya luego, y si sobrevive, pues luego la espada me la devuelve. Porque él no puede llevar espada por la calle, ¿vale? Porque no tiene ese punto de estatus, ¿vale? Esto pues a veces sí que veremos que muchas veces a lo mejor llevan algún cuchillo, llevan alguna cosa, pero no llevan esa espada con vaina, ¿vale? Pues nunca deberíamos ver en España a un escudero llevando una espada con vaina cuando va por la calle, ¿vale? Y ya empezamos a ver ese punto, sobre todo más avanzamos a la Edad Media, ese sobre todo si nos vamos a Alemania, el echa la ley, echa la trampa, no, a lo mejor yo tengo dinero para poder gastarme esos 200.000 euros en una espada, pero no puedo llevarla, entonces esto no es una espada, esto es un cuchillo. A ver, cabrón, que eso es un Kriegsmesser de 1,50 m,
que es una espada. O sea, no lo es, ¿vale? A nivel de normativa no estás incumpliendo en nada, pero ahí, por supuesto, los gremios empiezan a buscar, pues, el parecer un noble. En realidad, ese punto de que la gente los empieza a ver como nobles no es el hecho en sí de llevar espada, es el hecho de que si quieren parecerse a los nobles para no pagar impuestos, que es lo que importa. ¿Vale? Entonces quieren ir acercándose a un poquito a eso, ¿vale? Y en realidad lo pongo ahí, apenas se diferencia entre la espada de una mano y la de dos. Me refiero a nivel social, o sea, tú eres un caballero, finales del siglo XIV, un principio del siglo XV, o incluso muy avanzado el siglo XV, puedes ver un caballero que lleva una espada de una mano, puedes ver un caballero que lleva una espada de dos manos. Pero a nivel social, tú ves un tío así por la calle y dices tú, vale, es un noble, es un tal, pero no hay diferencia simbólica entre llevar una espada de una mano y llevar una espada de dos. A lo mejor es que simplemente su forma de luchar, o que la espada que tiene más para ese contexto más civil, le gusta más la espada de una mano que la de dos. Pero yo al menos, ¿vale? Por supuesto, luego por eso quiero llevarlo a debate, a lo mejor sí hay evidencias, pero yo la verdad que no he encontrado una diferencia a nivel social, a nivel de cómo se podía verlo la otra persona. Aquí vamos al punto, antes de pasar a la siguiente diapositiva, que, spoiler, pues ya hablaré del Renacimiento. Tenemos, por ejemplo, la palabra ropera. La palabra ropera, que dicen que una de las primeras menciones es en el testamento del duque de Zúñiga en 1453, estoy diciendo los datos de memoria, ¿vale? O sea, no, pero vamos, en mediados del siglo XV aquí en España, la palabra ropera, la verdad que viendo quién era ese fulano, es que no sería raro que se estuviesen refiriendo a una espada de dos manos. A lo mejor era la que usaba él para ir por la calle, por eso una ropera. Lo más probable es que no, a lo mejor fuese una espada de una mano, incluso que ya tuviese algún tipo de anillo, de protección extra para la mano, que evidentemente pues ya a lo largo del siglo XV se van desarrollando, pues ya a fines del XIV tenemos alguna, pero que no tiene por qué ser ropera de una mano. Y aquí, pues, el nacimiento de ropera y la democratización de la espada. En realidad es que los gremios van consiguiendo cosas. Entre ellas, pues, por ejemplo, una de las cosas que estoy mirando yo en Asturias es que el gremio de zapateros de la ciudad de Oviedo consigue el derecho a portar espada en 1537. Bueno, pues van consiguiendo esas cosas porque lo que buscan es el arte que ellos hacen, elevarlo a ciencia. Igual nos suena, sobre todo a los que hacemos destreza. No es exclusivo de la destreza el decir, yo voy a hacer aquí mis circulitos y mis mierdas para justificar que lo que yo hago no es algo del bulo, es algo que yo trabajo con mi cabeza, yo que soy un sastre, lo tenemos ay, madre, se me ha olvidado el nombre del sastre Alcega, que también tiene unos círculos muy parecidos a los de la verdadera destreza, y claro, es que él trabaja con las manos, él es un filósofo, entonces al no trabajar con sus manos ya se ha ennoblecido. Tenemos este punto que tiene el Renacimiento también de que ese noble es filósofo, y entonces se va justificando también que al no trabajar con sus manos es noble y por lo tanto puede llevar espada. Entonces al final todo el mundo acaba pudiendo llevar espada. A ver, en una ciudad, evidentemente tú te vas al campo y el agricultor ahí que está ahí tirando del arao no vas a llevar una espada porque ¿para qué? ¿No? Pero oye, por la ciudad, pues al final, pues, primero son solamente los maestros de los gremios, luego son también los oficiales, pero van consiguiendo ese punto. Entonces claro, también es más común ver una espada, evidentemente. Hay una revolución del acero tremendísima que también permite que las espadas sean muchísimo más baratas, ¿vale? Porque ya hay también luego están evidentemente las guerras entre los gremios de, claro, pero es que las espadas solamente las pueden hacer los espaderos y tú eres un armero, pero eres un cuchillero, pero el cuchillero quiere hacer espadas y entonces el cuchillero te va a hacer un méser que va a parecer una espada, pero legalmente no puede hacer una espada, entonces te va a hacer la trampa, esa que también buscaba a la vez el del gremio para poder llevarla sin ser, y entonces al final se empiezan a retroalimentar un montón y acaba, pues, al final acaban ya permitiéndose ese uso de las espadas y ya tenemos pues unas normativas que ya no son las de quién puede llevar y quién no puede llevar espada, evidentemente siguen existiendo ese punto de los gremios, pero ya son más a qué es legal y qué no. De las 5 cuartas de vara castellana que tiene que medir una hoja, entonces a veces nos encontramos con que hay hojas de espada larga que miden lo mismo que hojas de roperas porque la marca es lo mismo para un tipo de espadas y para un tipo que para otras, ¿no? Pero esto, pues también qué tipos de punta están permitidas y qué tipos no, que por cierto, en realidad todas las puntas están prohibidas, porque o sea, al final te pones dentro de las normativas de Felipe II de que no, están prohibidas las puntas de lesna, las puntas de
piramidales, las puntas de no sé qué, incluso las puntas de verdugo, que son las puntas que están directamente capadas. Y dices tú, vale, entonces, ¿cuáles puedo llevar? Y en realidad te pones a mirar de tipologías de puntas de espadas roperas y dices tú, es que todas son ilegales. O sea, no, pero bueno, ese es otro tema también completamente distinto, ¿no? Y también algo que va a marcar mucho el hecho de portar espada es que al todo el mundo llevar espada se empiezan a hacer un poquito ese concepto de esgrima, no ya como un elemento de entrenamiento que podía tener ese noble medieval que va a hacer sus movidas para ser bueno en la guerra, ni siquiera tenemos que olvidar muchas veces del no, es que el siglo de oro español en las calles de Madrid era algo muy duro. A ver, sí, claro, o sea, por supuesto que sí. Y si sabes hacer esgrima, pues oye, para algo te va a servir, pero es que la mayor parte de la gente que haría esgrima en esta época era una actividad lúdica más, o sea, pues, como nosotros hoy en día, ¿no? Y mira, yo me voy ahí pues el domingo después de misa a hacer mis movidas con los colegas y está. Oye, que luego puede servir, por eso muchas veces las técnicas que nos encontramos en esta época son técnicas que precisamente buscan no dar al otro, que buscan el no darle en la cara, o el ser muy conscientes de que las armas son negras. Por eso tenemos ejemplo de muchas tretas vulgares que dices tú, si haces eso con una espada afilada, igual no acabas tú bien tampoco, ¿no? Pero esto va a ir evolucionando, ¿no? O sea, al principio, pues oye, si hablo de destreza, porque también es uno de mis puntos, ¿no? Pues si hablamos de un Pacheco, de un Carranza, de gente o Godinho, Figueiredo y demás, son gente que ha ido a la guerra, son gente que era un momento duro, y sin embargo, si nos vamos ya honrada, la gente igual ya no se mataba tanto por la calle, ¿no? Entonces, por ejemplo, que la esgrima de Rada es más baile, es más elegante, tiene un juego pues también un poquito distinto, porque su contexto es completamente distinto. De hecho, a mí una de las cosas que más me gusta es cuando tienen piques entre los autores y se ponen a criticar a los autores anteriores. A ver, evidentemente aquí el hater de la vida es, por supuesto, Pacheco, ¿no? Que es el que odiaba a todo el mundo, pero luego está por ejemplo, sale Etenhard y dice, no, es que Pacheco estaba equivocado. Ya, pero es que tú usas una espada distinta de Pacheco y no eres consciente. Evidentemente, sabéis que esta peña, el paso del tiempo, no lo tenía muy bien medido. O sea, ellos sabían a lo mejor algo pasó hace 100, hace 200 años, pero cuando ellos piensan a lo mejor en esa persona, dicen, bueno, pues igual iba vestido como mi abuelo, ¿no? Por eso nos encontramos, pues, soldados del Renacimiento haciendo legionarios romanos en un cuadro del Via Crucis, ¿no? De eso, pues Jesucristo ahí siendo pinchado por una espada ropera y cosas así, porque ellos mismos no eran conscientes de cómo realmente vestiría un romano, aunque pudiesen tener así alguna imagen suelta y demás, pero no sabían realmente cómo un romano. Pues aquí pasa lo mismo, ¿no? O sea, el propio Etenhard seguramente no fuese consciente de que igual Carranza no iba con espadas de taza. Entonces esto va a decir, no, es que aquí está equivocado. No, es que la esgrima que hacemos nos cambia mucho en base al tipo de arma que estamos llevando. Entonces ya vemos que lo que puede ser por un lado también moda, ¿no? Porque aunque haya una capacidad tecnológica que va mejorando y por eso nos permite tener pues roperas de taza que en un siglo XVI no se ven, esa moda también va a afectar a la forma de esgrimir, a la forma de protegernos, a la forma de luchar, pero a veces puede venir marcado por la propia moda y no siempre por una necesidad de proteger la mano, que es lo que podemos ver, por ejemplo, con las roperas de taza, porque luego vemos que hay puntos de involución, ¿no? Hay puntos en los que dices tú, ya, pero es que esto ya vuelvo otra vez a proteger menos. ¿Por qué de repente había conchas muy grandes y vuelvo a ver conchas muy pequeñas? Porque igual a lo mejor con una espada con muchos anillos ya no me protegen tanto, pero ¡ay, lo bonita que es! O como muchas veces vemos que las tazas van creciendo a lo ancho, y eso a nosotros no nos tiene por qué venir mejor necesariamente. Es verdad que estás generando una proyección cónica más amplia si tienes una taza más grande, pero también va a pesar más y demás, hasta que empiezas a ver que cuando tienes unas tazas muy muy amplias que acaban luego también desembocando en los platillos, lo que empezamos a ver es que el guardapolvo interior de la ropera va muy decorado. Tú cuando vas con una espada de lazos, pues a lo mejor ves los lazos, pero si vas una espada de taza y te están viendo de frente, que es cuando tienen que verte, lo que te ven es el interior de la taza, es lo que va decorado. El exterior ya te lo verán cuando has pasado, ahí ya no importa tanto, ¿no? Es como comentaba antes Felipe en su clase, el tema de que en los retratos muchas veces vemos que llevan la daga al lado derecho, sobre todo cuando hablamos de dagas que son prácticamente vestigiales, dagas muy pequeñitas,
que son eso, casi un abrecartas, ¿no? Que incluso para la tipología de la época son demasiado pequeñas, como sí, pues que si la pongo aquí atrás, que es donde la saco bien y donde la podría usar bien, no sale en el cuadro. Y claro, para mí esto es un punto, mayor punto de investigación respecto a cuadros y demás, es la talabartería, es cómo ciñes esa espada, cómo llevas ese talabarte. El talabarte no importa, porque es un trozo de cuero, es un trozo de terciopelo, entonces el talabarte nunca se ve en los cuadros. Y eso a mí me toca un poco la nariz. Si me hubiese dado el hiperfoco con las dagas, lo hubiese tenido mucho más fácil porque se ven, pero muchas veces, pues no sé, de hecho eso pasa a veces cuando hay discusiones sobre cuándo empieza la ropera de Taza, y sale el famoso cuadro de joven de Felipe IV, y dicen, eso puede ser una taza o puede ser, iba a decir una tetera, puede ser una taza o puede ser unas conchas, o puede a lo mejor que el lazo que en realidad está viéndose la parte de atrás del mueble, que puede dar sensación de esto, claro, porque ahí para la espada, para el rey, ya no, o sea, llega un momento en que a nivel social la espada no tiene que decirte nada, o sea, el rey puede salir sin espada, que sigue siendo el maldito rey de España. Y entonces, ¿qué más da? O sea, como si lleva una de cartón, va a seguir siendo el rey. Y luego, pues ya llegamos más a una época, pues eso, más de Rada, más de Rodríguez del Canto, ya empezamos a entrar ya en ese siglo XVIII. Y creo que hay un cambio que muchas veces se habla poco de ello. Evidentemente aquí en España tenemos el punto del motín de Esquilache, que fue algo importantísimo porque los españoles querían llevar espada y de repente llega este señor a decirnos que no podemos llevar espada, que tenemos que cortar nuestras espadas y que tenemos que doblar nuestros sombreros y no podemos ir por ahí como un ninja. Pues, bueno, es verdad, pero también hay un punto que en España también ocurre con la Guerra de Sucesión, y es que durante todo el siglo XVII Europa está plagada de guerras. La guerra de los 30 años, la guerra de los 80 años, la guerra del norte, luego ya a finales del 17, o aquí tenemos la guerra de sucesión. Llega un momento en el que esa imagen que tenemos del soldado del siglo de oro, ese soldado español, gallardo, valiente, que era un poco lo que trataban de imitar también esos personajes de los gremios, de parecer un soldado español. Muchas veces siempre tenemos idea de la tristesca, ¿no? De ese tío vestido de marrón, aburrido, con mucho cuero, y lo siento, pero ese señor castizo y tan varonil, a más drag fuese mejor. O sea, es un tío que tenemos ejemplos de soldados que su primer sueldo se lo gastan en 50 metros de seda de color rosa. A mí no me gustaba el color rosa hasta que empecé a crear tercios, y ahora ya voy siempre de rosa. Bueno, pues y colores súper chillones y plumas súper, más plumas, más cosas, pues mejor. Y llega un momento en el que tú veías a un soldado llegar y dices, es que le invito a una cerveza, o sea, cómo molan los soldados. Pero ya llegamos al siglo XVII y es como, soldados. No, soldado ya significa hambre, soldado significa guerra en plan mal, ¿vale? También sobre todo en España, porque claro, en el siglo XVI las guerras eran fuera. Ya a finales del XVII igual nos toca a nosotros, ¿no? Ya no solamente por ese punto pesimista, perdedor, que puede tener pues, ese punto de la triste y la batalla de Rocroi, y que a veces, sobre todo a nosotros que nos gusta mucho creernos lo malo, ¿no? Y el decir, no, nos gusta perder guerras. Pero también, evidentemente, ese factor social va a afectar un montón al decir, es que si yo ya no quiero, o sea, ya no me gusta la idea del soldado, ¿para qué voy a llevar una espada para parecer un soldado? ¿No? Evidentemente, el kinky que te va a atracar por la calle, el que sale por la noche de fiesta y entonces, oye, por si vuelvo a casa y le ataca el kinky, entonces yo sigo llevando mi espada para defenderme, pero ya no está ese punto de que quiero que represente ese estatus social, ¿no? Y entonces eso acaba consiguiendo volver al origen, porque entonces yo, pues, propio a través del propio Esquilache, por ejemplo aquí en España, ¿no? Pero entonces el espadín, ya estamos hablando de espadín, vuelve otra vez a ser portado solamente por oficiales del ejército, por un noble. A ver, tenemos el caso, por ejemplo, creo que era en Hyde Park en Londres, donde si tú eras, solamente podían ir a pasear ahí los nobles, hablamos de los Bridgerton y todo esto, época napoleónica y demás, que si te ibas a pasear ese parque y no llevabas tu propio espadín, en la puerta tenían un servicio de, solo si eras noble puedes entrar ahí, ¿no? Tenían un servicio de alquiler de espadines. Bueno, pero entonces hemos vuelto otra vez a ese concepto medieval de que el espadín está representando eso, hasta que hay un momento en que ya el espadín pues ya no es para nada necesario, y por eso el espadín se va cambiando por el bastón. Por eso muchas veces al señor con la chistera del siglo XIX paseando con un bastón, y tú, ¿por qué llevas bastón si tienes 20 años?
pero mola, porque te da ese punto de autodefensa que vemos en un montón de tratadísticas de todos los países del siglo XIX que va unido al sable, ¿vale? Porque al final, pues, dar con un palo y dar con un sable, bueno, ya se parece. Me gusta el sable, ¿vale? Pero siempre tiene ese punto de ser un poco más brutico. Pero eso, ya volvemos otra vez a un contexto de la espada más alejado del ejército. La espada deja de ser portada por la calle, ya dejamos de tener ese punto tan agresivo y demás, y entonces por eso la esgrima se convierte, pues, en un baile, en un juego, que solamente los nobles ya no están buscando esa autodefensa, sino, oye, pasar el rato, se inventa la careta de esgrima, empezamos ya con el touché y a ser un poquito afrancesados y ponernos aquí un corazoncito en la chaquetilla, ¿vale? Y entonces pues ya encontramos, pues, un Angelo, o los distintos autores de los distintos, o aquí tenemos a Brea, ¿no? Pero ya es completamente lúdico. No podemos hablar todavía de esgrima deportiva, evidentemente, pero ya empiezan a ponerse esas normativas y ya esa es una espada que empieza ya, pues ya hay florete y ya empieza a separarse del todo de lo que sería un combate real, más real que podríamos tener a lo mejor con una espada ropera, ¿no? Y el sable, que por supuesto aquí convive, ¿no?, con todo esto último que estaba explicando. El sable está vinculado a la caballería, por si para mí el punto distintivo del sable, esto sería una charla de tipología, ¿no?, es otra cosa completamente distinta. El sable está unido a la caballería, aunque bueno, luego tenemos todo el tema de la evolución del alfanje de marina, que originalmente puedan hacer desde el uso con la rodela en infantería, que van teniendo, pues, cierta convergencia, ¿no?, con el propio sable, pero quizás, pues, por supuesto, hay sables rectos, hay sables con 2 filos, hay espadas con un filo. Bueno, entonces al final siempre está todo como muy difuso, pero quizás uno de los puntos más elementales suele ser la ausencia de un pomo que nos sirva de contrapeso, porque me interesa evidentemente llegar a ese corte, ¿no? Pero bueno, en España nos costó, claro, el sable entra desde Asia, ¿no?, sobre todo con el tema, dice mucho, con el tema de los mongoles, luego, claro, húngaros, polacos, toda esta gente pues va a tener un uso del sable muy metido a nivel social. Pero aquí no llega a calar, y de hecho, a ver, que nos encontramos que en época napoleónica había colgados todavía con ropero. Había pues todavía esas espadas de barquilla, que eran espadines pero no. Incluso tenemos que las espadas de la caballería ligera española del siglo XVIII tenían guarnición de conchas y la guarnición estaba alineada con los filos en vez de ir contraria al filo como va en un sable para proteger más la mano, y aunque evidentemente tú las coges y dices tú, no, es que esto está hecho para cortar. No hablo de una espada de corcero que tengas que ir de frente, no, estoy hablando de una espada de corte, pues más tipo lo que podría ser luego un húsar, de una caballería ligera, y vas con espada recta y una guarnición de conchas. Pero es que es muy nuestra, ¿no? Entonces nos cuesta cambiar a lo mejor esas conchas por otra cosa, ¿no? Evidentemente, pues voy a tirar siempre más del caso de España, porque es también lo que tengo más investigado, pero hay otros países donde también va a pasar, ¿no? Esto en Italia va a pasar, solamente que en Italia hay un punto muy gracioso en los que el sable no, y de repente, ¡bum!, ¡cómo mola el sable! ¿No? Aquí, por supuesto, el sable va a ser utilizado luego por todo el siglo XIX, parte del XX. Tenemos hoy en día todavía unos puertos seguros y sables que siguen un poquito en uso, y que siguen teniendo una importancia dentro de la milicia importante, pero podemos ver como en muchos países los espadines prooficiales, por ejemplo, de un general de tierra o de infantería y demás, te sigue llevando un espadín, ¿no? Mientras que a lo mejor te vas al equivalente francés y ya te lleva un sable. Y también va a tener ese punto, en la época napoleónica hay un elemento orientalizante brutal, ¿no? Por ejemplo, la idea que tenemos aquí de los moros, y no digo moros en el sentido de las fiestas de moros y cristianos, ¿vale? Por ejemplo, del Levante, en el que nosotros pensamos en el musulmán peninsular medieval y nos lo vamos a imaginar con una espada curva y nos lo vamos a imaginar con un turbante enorme, cosas que ¿no? De hecho, durante mucho tiempo los musulmanes no llevaban nada en la cabeza y no había una forma práctica de diferenciarlo. De hecho, las espadas musulmanas españolas son rectas. De hecho, hace 2 semanas, Javier Soler en Sinforge dio una charla sobre una espada jineta con Ulfberg en la hoja, que es algo maravilloso, ¿no? Porque evidentemente el comercio y más, si tú ves espadas, tú ves que esto es una espada carolingia, ¿no? En el siglo IX, o aquí muchas veces los temas de los vikingos, hay una espada que es la espada de Dublín, que es la tipología M
de Petersen, que es una espada que es casi igual al gavilán, que bueno, la riaz, que el pomo, ¿vale? Es como si fuese una H la empuñadura, la espada de Dublín, la espada de Dublín, la espada de Dublín. Yo siempre digo, ya, pero es que hay una igual en Lietor, en Albacete. ¿Por qué no le damos la espada de Albacete? Es más, y anda, que Albacete del siglo IX no era lo más musulmán del mundo, ¿no? Pues bueno, pero claro, evidentemente pues siempre va a triunfar más el punto más nórdico. Y entonces, claro, pues este punto orientalizante que vemos en el siglo XIX, en la moda y en muchísimas cosas, de traer más sedas, el rollito egipcio, la piedra roseta y todas estas cosas que traen también pues Napoleón, va a hacer que el sable entre oficiales y entre nobles pues empiece a tener un poquito más de acogida. Y no cambié el título, maravilloso, pero esto no es y el sable, ¿vale? Es ya un poquito pues cómo ha permeado un poco nuestra forma de verlo, ¿vale? Porque así como algo que no conté, aunque lo tenía ahí en el PowerPoint, ¿no? De que la espada cobra muchísima importancia en la Edad Media por los cantares, las gestas, todas estas cosas, pues de Beowulf a el Cid, a Roldán, a cualquiera de estos personajes, donde vemos que la espada tiene nombre, ¿vale? Esto es algo que va a pervivir bastante y de hecho voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de los presentes le han puesto nombre a su espada o a una de sus espadas? Sí. Y hay algunos que dicen que no, pero sí, ¿no? Que es algo que, bueno, yo siempre me he negado y al final acaban teniendo nombre porque pásame, no voy a decir la número 7, ¿no? Entonces al final acabas poniéndole nombres así, pero todos estos conceptos que, claro, han permeado, ¿no? A lo mejor ya no hablamos de tanto a lo mejor de la tizona, pero hablamos de Narsil, ¿no? Porque por supuesto, claro, lo que es toda la fantasía, toda la literatura, todo ese punto romántico y demás, ¿cómo voy de hora? Bueno, vamos. No, pero esto está mal, ¿no? Está 1 hora menos. No avisaste dentro de 5 minutos de que si podías, o sea, 15 minutos más para ti, para que venga tenga tiempo sí. Antes de la cena, porque la cena... Sí, era el... Sí, es que he visto que tiene una hora menos. Elena tiene 40 minutos. Sí, me dijo Pedro que hasta un punto igual podíamos... No, hasta un punto. Lo que pasa es que no me ha dicho nada de que sí. No, vale. Perfecto. Pero sí. La idea era extender un pelín más, pero bueno, sí, luego hay alguna preguntita y ya está. Pero bueno, eso, que para nosotros pues la espada es un elemento completamente romántico, es un elemento que evidentemente está muy guay coger el concepto de una espada, pero el ser caballero con las partes malas que tiene, no digamos ya tener antibióticos y esas cosas, ¿no? Pero pues eso, hay mujeres haciendo esgrima. No sé, pues evidentemente no vamos a ir a ese punto, o zurdos, o gente que no sea, pues todo aquello que no sea un hombre blanco, cis, hetero, católico, bla, pues claro, no podría utilizar una espada, ¿no? Entonces, evidentemente hay que coger ese punto a lo mejor más romántico que tiene la espada, pero claro, tenemos que dejarlo un poquito más aséptico porque estamos en el siglo XXI, si nos vamos a lo que eran los juramentos de maestro de armas principios del siglo XVI, eso era la leche, ¿no? Pero vemos que muchas veces esos mitos, ¿vale? Que muchas veces, pues no digo que sea el caso de los presentes, pero que nos encontramos sobre todo la gente cuando empieza, ¿no? O sea, la gente cuando empieza a hacer esgrima, pues tiene sus movidas en la cabeza de quiero ser Aragorn o Luke Skywalker o lo que sea, ¿no? Y luego ya es es que ahora me has jodido las películas, ya no puedo ver esta película sin no sé qué, es como, pues vete a la princesa prometida y ya está. Pero bueno, era un poquito donde a este punto el quería llegar, ¿no? Ya veis que cada época va cambiando un poco lo que entendemos por espada y, bueno, pues si alguien quiere preguntar alguna cosilla o no, porque así ya le dejamos más tiempo a ella y hacemos antes. Sí. Solo decir nosotros. Me ha gustado el punto de las cosas del cucho. Del cuchillo, ¿okay? Y si os recordáis, la Wehrmacht y las SS tenían dagas simbólicas. Sí, que son basilardas del siglo XVI. Sí. Exactamente. Y exactamente, son copias de armas alemán del siglo XVI. Y solo los nobles portaban armas en el siglo XVI. En Portugal es todavía un poco distinto. Hay censos hechos
el principio del ciclo, que mismo en pequeñas villas, como la Redinha es una villa pequeñita, muy cerca de la frontera, y todavía toda la gente tenía espadas, todos. Sí, claro, porque claro, el punto de esa reconquista, ¿no? Que evidentemente pues va a hacer que, sobre todo, además, está por un lado, si estás cerca de una zona de frontera, ¿no? O todos esos puntos en los que todavía la guerra ha estado relativamente reciente, vas a todavía conservar ese punto de tener espada, o si estás ya tan alejado, como es, por ejemplo, el caso de Asturias, donde el 80% de los varones a inicios del siglo XVI eran hidalgos. Eso significaba que no trabajaba nadie, o sea, todo el mundo trabajaba, ¿no? Pero nadie pagaba impuestos. Entonces luego había crisis, bueno, sí, esas cosas. Sí. Pero sí, es muy gracioso cómo eso pasa mucho, como o muy en el sur o muy en el norte, pero sí, va mucho por zonas. Luego ya también si te vas a villas es distinto que en ciudades, como por ejemplo, y en Inglaterra a lo mejor pasa al revés, dentro de ciudades no podías llevar espada, pero luego fuera de la ciudad tú eras Robin Hood y podías llevar espada. Sí, al final, evidentemente, esto ha sido un contexto muy, muy general, porque cada ciudad, o cada villa, o cada municipio es un mundo completamente distinto, sí. Bueno, acerca de esas regulaciones, hace poco en México, que se llevó a cabo la panoplia allá, hubo una conferencia acerca de las regulaciones de portar espadas en el virreinato, y había un dato bastante interesante, que era respecto de que sí había sistemas de castas, pero también había un sistema para la concesión de títulos, y con la concesión de títulos conllevaba también el hecho de que podías tener privilegios, ¿no? O portar armas. Y una de las ciertas condiciones que existían en este caso del virreinato era comprobar que en tu línea genética no hubiera ascendencia judía. Y pasaba mucho que les era muy fácil para los indígenas, al no tener acceder legalmente a un título que les concediera portar armas. Entonces, sí fue común que para los indígenas y no para los ascendentes europeos, ese lado pudieran acceder a portar armas. Tiene todo el sentido del mundo. Y además, claro, es que es también porque hay una normativa que tú eres en España o en Portugal, vete tú a decirle a ese municipio que ya ha podido tener espada desde hace 200 años, que ahora no la pueden tener, pero ahí como llegaron un poco a, no hay normas, vamos a hacerlas de cero, pero igual hay vacíos legales maravillosos.